En tu caso vas Oh, construyendo una historia, por ejemplo, para hablar de una jauría llamada Ernesto, pues desde de dónde vienen las armas, quién interviene en todo el proceso. eh, no es seguir una historia y hacerla melodramática, es plantear toda una situación, pones todo un crisol, ¿no? Desde el cuate que dice, yo en el ejército las obtenía, hasta la doña que dice, yo las rentaba, ¿no? Y por supuesto, pues los morros que al final mm. cada vez más chavos, a los 12 13 ya tienen acceso a ellas. Y fíjate que eso que dices pues es de las cosas que al menos a mí me quitan el sueño, pues, ¿no? Si lo que estoy por hacer no es amarillista o pareciera una resolución formal simplona o si no se banaliza el ejercicio de la violencia o lo que estoy haciendo, o si no se hace apología, en fin, todas esas cosas que planteas ahora son las que realmente le quitan el sueño a alguien como yo, porque toda la otra parte financiera, claro que preocupa, pero hay posibilidades, ¿no? De que las películas cada vez más, hay pocas posibilidades de que las películas se hagan, pues, ¿no? Las tecnologías están muy a la mano de cualquiera, pues, ¿no? Pero hacer una película que medianamente sea justa con lo que se está retratando es complejo. Y también porque es complejo despojarse de esta mirada extractiva que tiene el documentalista, pues, ¿no? Que tenemos los documentalistas, pues, ¿no? Que finalmente las películas nuestras a veces funcionan porque hay otras personas a quienes les ocurre el drama, ¿no? Entonces es bastante extractivo el documental. Todo eso que planteas pues son desvelos complejos, te diría que muy complejos, porque Justo también dices, está sí, 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 la credibilidad, claro, ¿no? Eso es difícil de sostener, ¿no? Y eso desvela, eso quita sueño, claro. seguro. Oye, Porque además yo no quería construir esta imagen como simplista del, del sicariato, del futuro sicariato, y de morros que venían de familias hiperreventadas o indolentes, cínicos, sanguinarios. Yo quería contar la historia de los muchachos que pertenecen a las pandillas por miles de circunstancias, que la pandilla no solamente es cobijo, también es el detonante para la atrocidad, pues, que empiezan a ser los obedientes de los adultos que necesitan, que siguen necesitando por miedo o descobijo la protección de la pandilla, pero que sobre todo tienen acceso inmediato a una 9 milímetros. Y entonces entre la furia adolescente mm, es una condición, la furia adolescente es una condición, pues, ¿no? De todos los adolescentes del mundo. Y una 9 milímetros es una mala combinación, pues, ¿no? por supuesto. Y que como después de jalar ese gatillo, hay muchachos que sí tenían conciencia y esos eran los que a mí me interesaban, de que lo que venía iba a ser peor, que buscaban a la víctima rogando no encontrarla. Y eso me pareció más interesante porque hay todavía una estructura moral que no se había roto. Lo otro me parece que es muy simple. Contar historias en donde las estructuras morales están reventadas es hablar de la psicopatía y creo que eso no nos aleja. No, bueno, Al final, digamos que obtenemos en el docu una especie de redención con estos personajes que eh, o logran recomponer o por lo menos viven después de estar atormentados, ¿no? Reconocen que su vida no estaba ahí, ¿no? Aunque digan, pues es muy difícil salir, pero lo he hecho, ¿no? Y a lo mejor dicen que soy puto porque pues no, no, ya no salto por la banda, ¿no? Pero estoy vivo, ¿no? Que es algo que muchos de sí. los otros no pueden contar. Tal cual, y por eso para muchos de ellos fue importante contar esta película. De alguna u otra manera, para algunos de los que dieron testimonio en esta película, están dando un mensaje para los nuevos morros que se están subiendo, pues, ¿no? Y no es solamente en el sentido moral, es en lo real, ¿no? En lo concreto, en saber que el crimen te usa para visibilizar poder y fuerza, ¿Sí? que la escalada y el ascenso en los peldaños del crimen no necesariamente está a la mano de todos, que también ahí hay privilegios y desigualdades,
y que el destino casi manifiesto de un muchacho armado, como ahí se relata, va a ser morirse, ¿no? Decisión estética de irles viendo la nuca a los personajes, digo, por ejemplo, La Libertad del Diablo, el ver estas máscaras como de quemado, fue muy impactante. Pero aquí, por lo menos a mí me da la impresión, al irles viendo la nuca, pareciera que tenemos la perspectiva de un sicario que se pone atrás de su víctima, Tal cual. ¿no? Por A lo mí me dio menos esa impresión. permanentemente, por lo menos en la factura, porque llevó muchas pruebas y desarrollo de tecnología para hacerlo. ¿Qué ocurre después? Los significados que tiene después para eso, eso empieza a cobrar sentido cuando se empieza a ver la película, ¿no? Porque en principio la primera necesidad de diseñar este equipo, pues tenía que ver con las implicaciones éticas y legales de trabajar con menores de edad frente a una cámara, pues, ¿no? Y entonces hay una obligación de tratar de inventar cómo se hace la película, cómo hacer que no se trunque la película y no se crucen estas líneas éticas y legales del retrato adolescente, pues, ¿no? Y entonces vino esta resolución que daba efectivamente la posibilidad de acompañar en primera persona al personaje, de mostrar su zona más vulnerable, pero también de emular esto que son los juegos de tirador en primera persona que nos han hecho sentir que la violencia ocurre como de juego y que hay un filtro de entretenimiento y eh, pues, de sedación prácticamente, ¿no? En el ejercicio de la violencia, que es el entretenimiento, el juego, la apología, etcétera, ¿no?